Entonces, buenos días a todos. Estamos acá con el poeta Carlos Gerardo González Orellana, que nos concedió el gusto de entrevistarlo para el programa sobre la Avenida La Retaguardia en el Callejón del Marginado. Entonces, bienvenido, Carlos Gerardo. Qué bueno verte de nuevo por Guate. ¿Cómo te está yendo? ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que qué gusto estar aquí en este programa y qué gusto ver que la retaguardia ha crecido tanto, que ha tenido tantos proyectos ahí Buena eh, onda. paralelos, ¿va? Entonces, creo que es un proyecto que ya lleva mucho tiempo, entonces Sí, ya es un 10 gran gusto años. para mí. 10 años. Ya. Ujú. Este Es un gran próximo gusto año. para mí estar aquí en la Gracias, entrevista y que me maestro. consideras. Ajá. Muchas gracias, vos. ¿Por qué no empezamos contándonos que ahora andás estudiando fuera, verdad? Si nos pudiéramos dar un poco de info, qué andas haciendo, dónde andás, cómo te está yendo. Sí, fíjate que bueno, me fui en agosto, ahorita estoy aquí de vacaciones en Guate, Ujú. pero me fui en agosto, en agosto de este año, del 2023, a comenzar a estudiar el doctorado en español y literatura en la Universidad de Tulane y pues ahí ando aprendiendo a ver qué onda, cómo es la vida por allá, aprender a vivir en otro lado, ¿verdad? Que es una experiencia bien chilera, además de que el programa está muy bueno. ¿Dónde queda Ujú. exactamente la Universidad de Tulane? Queda en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Es al Ah, sur, digamos. Ajá, ¿has tenido la al sur de oportunidad de ir ¿cómo se llama sí, pues a las ciudades grandes? ¿Cuál es la ciudad grande de ahí? Eh, Eh, pues la ciudad grande, la ciudad más poblada es Nueva Orleans. Nueva Luego está la Orleans. capital del estado, que es Baton Rouge, Ah, que no he podido ir todavía. pero estás en New Orleans. ¿Estás Sí, ahí? estoy ahí Ah, en qué buena Nueva onda. Orleans. Ajá. ¿Y qué te parece? Pues me ha gustado mucho. La verdad es que se siente casi como Latinoamérica esa onda. Ah, sí. No tanto, pero sí es como, pues es como bastante caribeña la ciudad, digamos, está como en la costa del Mississippi, ¿ah? Sí, pues. Entonces, ajá. Qué bueno. eh, o sea, es como, se me hace como un poco parecida a Puerto Barrios, Ah, sí. pero grande, vaos, Sí, y con pues. dinero. Ajá. Cabal, qué bueno. Como que si Puerto Barrios hubiera evolucionado a, a una super ciudad. Y tiene sentido, fíjate, porque ahí en Nueva Orleans, la arquitectura de Puerto Barrios, que en estas casas de madera y las casas altas, digamos, ¿verdad? Me parece que son las casas que hizo la United Fruit Company en su momento, ¿vamos? Mm, Entonces, también se parece mucho la arquitectura a la de Nueva Orleans, y yo no sabía que ahí en Nueva Orleans había muerto Ubico, ¿vamos? así vos. Sí, porque el gerente de la UFCO le dio como asilo a vos por los apoyos que Ubico le dio a la frutera, vos. Sí, pues. Entonces se fue a morir ahí a Nueva Orleans. Entonces es una arquitectura parecida al sentido, la de Puerto Barrios con la de Nueva Orleans. Qué interesante. Y académicamente, ¿cómo estás sintiendo el cambio? Bien, pues la verdad es que sí es otro tipo de academia, vamos, porque mm, siento que es bastante intenso, vamos, el ritmo de trabajo y de lectura, vamos. Entonces, pues ahí estoy entrándole. Eh, ya llevaba mucho tiempo de trabajar aquí en Guate, vamos, en el ámbito académico, pero llevaba ratos de no ser estudiante, vamos. Entonces, también estoy otra vez aprendiendo a ser estudiante que ya se me había olvidado.
Qué bueno, Bueno, vos, qué bueno. Y mira, ya ajá. te acoplaste al ritmo, porque me imagino que ha de ser bien, bien pesada la carga de lectura y de los, ¿cómo se llama? De los proyectos que te piden, ¿verdad? Sí, es un poco intenso, es intenso ahí, pero ahí hay que irle, no es como, si estás dedicado a tiempo completo a estudiar, yo pienso que es viable, ¿verdad? Ajá. Va saliendo. Qué bueno, es que me alegro, la verdad. Me alegro mucho por vos. Sí, gracias. Entonces, ahora el énfasis de la entrevista va a ser a platicar sobre tu libro Sedición, ¿verdad? Entonces, no sé si nos puedes Órale. contar en los datos básicos, cuándo salió, quién lo Ujú. publicó, ¿verdad? ¿Cuál fue la idea inicial, ¿verdad? Tu proceso de, de unir los poemas y todo esto, ¿verdad? Sí, pues fíjate, gracias ahí por platicar y por considerar este libro, que salió justo en el 2021, vamos. Entonces, el libro, la idea del libro existía desde más o menos como desde abril, creo yo, del 2020, que platicábamos ahí con Caipat Siquín, que es el editor de Tujal. Mm, Entonces, comenzamos a platicar y él me dijo que sería bueno hacer algo por el bicentenario, vamos, por los 200 años de la firma del Acta de Independencia. Y, y, y- y por todos los esfuerzos, digamos, de la producción de este nacionalismo, digamos, que ha sido tan violento con mucha gente, vamos, aquí en el territorio, sobre ujú, todo con pueblos indígenas, pero también con las mujeres, con las niñeces, al final con todos, ¿verdad? Todos estamos siendo vulnerados por el Estado. Entonces, pues desde entonces me dijo que publicáramos un libro para el siguiente año, vamos, para que coincidiera con el bicentenario, y yo ya también tenía la idea y fueron años bien complicados, vamos, ujú. yo creo que fue desde el 2019 que platicamos, a lo mejor porque todavía no era la pandemia, ¿verdad? Ujú, Eh, y todavía recuerdo que estaba el gobierno de Jimmy Morales, vamos, que, que al final, sí, fue en el 2019 que comenzamos a platicar porque, porque fueron años en los que justo, digamos, comenzó, bueno, no, fue como el descaro, digamos, del aparato estatal, ¿va? ujú, Para ujú. eh, que está el saqueo y el crecimiento y todo eso. Y realmente quiera que no, pues todas esas cosas a veces pesan, ¿va? En el cuerpo Claro, y claro. pesan en la mente, en la salud mental de toda la gente, ¿va? Estas frustraciones, estas impotencias. Sí, eh, Y bueno, entonces a partir de ahí comencé a escribir, pero como tratando de pensar también históricamente, ¿verdad? Como en todos los momentos, digamos, que han afianzado o han servido para reafianzar el, el régimen, ¿verdad? El régimen estatal de Guatemala. Y un poco esa era la idea, digamos. mm, Aparte, pues la editorial Estatujal siempre ha mantenido una postura política bastante clara, vamos, con estos temas. Entonces, pues se dio una afinidad ahí entre el editor y el escritor y pues Caipá me hizo favor de contactar al pintor, que es un pintor de Chiapas, Antún ah, Coptón, eh, y fue él pues quien llevó a cabo la mayoría, todos los procesos editoriales básicamente. Y yo solo pues le di el manuscrito. qué bueno, Ajá. qué bueno. ¿Y Sí, el título vino después o era el concepto que tenías en mente para juntar los posibles poemas? no, fíjate que el título, bueno, seguramente habrá algunos poemas que los escribí antes,
pero sí el título surgió desde antes, desde mm, como en el 2019, que al final pues fue un título que se utilizó mucho para criminalizar, ¿verdad? A mm, muchas personas, esto de acusar sobre sedición, ¿verdad? Que son los actos de rebeldía que atentan contra el Estado, pero se comenzó a usar este significante como una excusa para criminalizar gente que está luchando por la vida, ¿verdad? Ahí sí mm. que por vivir. Entonces, fue como un ejercicio de ahí sí que de apropiarse del, del crimen, ¿verdad? Un poco. Cabal, Ajá, cabal, aquí está el de la definición: alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar sin llegar a la gravedad de la rebelión. ajá. Sí, entonces hubo mucha gente criminalizada por sedición desde hace, históricamente ha habido muchas, ¿verdad? Pero, pero en ese momento comenzó a circular otra vez la palabra. Entonces ahí fue como estos ejercicios de apropiarse del insulto, ¿vaos? Que a Sí, veces... ves. ah, Y digamos, hay claras influencias de poetas en tu trabajo, este es trabajo especial, en especial. sí, para este trabajo, pues hay algunas. Siento que sobre todo estaba leyendo, o hay un ejercicio intencional, digamos, en este trabajo, de tratar de encontrar ecos con poetas de Guatemala, digamos, ¿verdad? Mm, Porque también el alcance del libro estaba pensado para, sobre todo para Guatemala, ¿verdad? Siento que hay muchas referencias a cosas que sucedieron en Guatemala, por ejemplo, lo de Río Montt o lo de las niñas que fueron quemadas, ¿verdad? mm, En el hogar seguro. Entonces, traté de que el libro encontrara resonancias con poetas de la tradición guatemalteca, digamos, con Roberto Obregón, mm, con Luis de León, con Isabel de los Ángeles Ruano. Eh, entonces, ese es como un ejercicio deliberado, vamos, en este libro. Eh, y bueno, aparte, pues la, también hay un ejercicio como de resonancia con textos históricos, digamos, ¿verdad? ujú, Con ujú, textos políticos que jugaron un papel político importante. Y, y bueno, y ahí sí que la formación que había cultivado, digamos, como poeta de ya varios años, ¿verdad? Que están ahí, mm, seguramente se cuelan siempre algunas voces. Por ejemplo, eh, ahí en el primer poema sale como un émulo de Vicente Huidobro, ¿verdad? Que dice, nació a los ajá, 200 años, el día de la muerte de la patria, un poco como emulando lo de Huidobro, ¿verdad? Nació a los 33 años, el año de la muerte de Cristo. ajá. Ah, bueno, Otto René Castillo también aparece, Julio Fausto Aguilera también, son poetas de aquí de Guatemala. Sí, mira, yo te tengo que admitir que a mí la poesía me cuesta, ¿vos? Pero Ajá, sí hubieron momentos en que me sentí muy identificado por lo que ya mencionaste, ¿vos? Porque uno ya está harto de que le estén tomando el pelo, de que históricamente, pues uno siempre como ciudadano que de buena fe, que yo nos considero que somos nosotros, ¿verdad? Que trabajamos, pagamos impuestos, trabajamos en educación, pues ya perdimos la fe en esta cuestión. Entonces sí, noté varios poemas que me hablaron a mí, ¿verdad? Y así bastantes violentos, pienso yo. Entonces, uno de ellos, bueno, hay varios. Te voy a mostrar, yo tomé notas de cosas que yo pienso que son muy, muy profundas a todo sentido, ¿verdad? Poético, que me hablaron como guatemalteco, que como escritor, ¿verdad? Que miro yo que también pues, el arte puede tomar parte de una metamorfosis, ¿verdad? Para que el ciudadano empiece a ver alternativas, ¿verdad? No solo políticas, sino que artísticas. Entonces, la primera
idea que me gustó mucho, que me golpeó, está en el poema Coral. Y como te contaba, si alguna vez termino la próxima novelita, quisiera usar esto como epígrafe. Dice, camina la flor sin cabeza al abismo, concreto sin orillas, sin certezas, el sueño que desciende en espiral. Entonces me gustó mucho, mucho, mucho. Y lo que te estaba diciendo hace un rato de la violencia y la rabia que hay en los poemas, ¿verdad? Que me gusta Mm, mucho. No sé si este es el que te estaba refiriendo. sí, Muerto nací, una maldición escribió en mi frente el nombre del país de la infamia. Ese era, sí, ¿verdad, maestro? sí, ese es el primerito, el que abre, Ujú. ¿verdad? Ah, El libro. mm. Sí, Ujú. muy duros, muy duros. Y hay imágenes preciosas, ¿verdad? Así como esta que está aquí abajo. Yo quería escribir un poema para traicionar a la patria sin traicionar a la poesía, ¿no? Entonces, sí, hay cada poema, pues, profundo al hueso, ¿verdad? Eh, sin, con mucho amor y con mucha rabia a la misma vez, ¿verdad? Sí, gracias, gracias ahí por la lectura, Eduardo, que me alegra mucho que te haya movido. Y justo ese último fragmento que citas, pienso que tiene que ver también con que también implica un riesgo, ¿verdad? Hay un riesgo implicado en publicar poemas que tengan que ver directamente con la política, porque luego ves que hay una tradición muy larga de poesía política en América Central y en América Latina y en el mundo, eh, pero que al rato de algún modo se comenzó a cuestionar conforme fueron cesando a lo mejor estos como intentos revolucionarios, digamos, cuando, cuando se cae, digamos, cuando botan más bien el muro de Berlín y cuando cesan, digamos, como los proyectos revolucionarios de izquierda. También cesa, digamos, un mecanismo internacional de legitimación, digamos, en el que había muchos poetas, digamos, que estaban ahí inscritos y comienza a dejarse de alguna manera a escribir esta poesía relacionada con, o tan íntimamente vinculada con la política, o más bien comienza a vincularse íntimamente, pero desde otros tipos de subjetividad, digamos, o desde otras maneras de lucha. Mm, Entonces, pues yo pensaba que sí, efectivamente era un riesgo retomar, digamos, este tipo de enunciación, ¿verdad? Sin caer, por ejemplo, en lo panfletario y también aprendiendo lo que hemos aprendido en estos años, ¿verdad? Que es importante pasar la política por el cuerpo. Entonces, por eso hay muchos poemas, por ejemplo, que hablan también de la masculinidad, de los procesos de formación de la masculinidad, ¿verdad? muy Tratando, buenos. ajá, Mm, de sentir realmente, digamos, esa enunciación política y, y de sentirla como yo en algún momento la sentí, digamos, o también hay algunos poemas que hablan de esta idea de la divinidad, ¿verdad? exactamente. Que fue algo que también yo sentí, digamos, en el cuerpo, ¿verdad? Y cuestionar, digamos, esta ideología de país también, pues ha sido un proceso en el que todavía estoy. Entonces yo sentía como necesario hacer como esta vinculación personal, digamos, Ujú, para, ujú. para no traicionar a la poesía, ¿verdad? Que es como Ajá, cabal. Ahorita que mencionaste varios temas, pues me acordé uno que me golpeó mucho, que es de esta de la masculinidad frágil en el poema Sí, de Ever, ¿verdad vos? sí. Entonces, no sé si lo querés leer vos, Sí, ahora lo busco. Vamos a ver. es la página 29 según él. Sí, esta es justo, digamos, como tratando de vincular ese cuestionamiento con estos procesos. Y bueno, es una historia que real, vamos, o sea, que conocí en algún momento
en el jícaro, ¿verdad? Entonces dice, Ever, al fondo del salón de tercero, sección B, había un mapa bien grande de la patria, escala 1/25.000. Ever estaba jugando jacks con las mujeres cuando el país se les vino encima. Lo detuvo Juan, el más fuerte de aquel grupo de tercero o cuarto grado sección B. Mi héroe, dijo Ever, y no pudo abrazarlo porque el puño de Juan lo dejó en el suelo, agarrándose el estómago y llorando de dolor mientras todos nos reímos. A Ever lo mataron en Morales, más o menos 12 años después. Se había ido con la gente de la feria, cocinaba tortillas de harina con faldas que le llegaban a media pierna y con los ojos siempre delineados, aunque la noche ardiera. Hay quienes solo tienen un hogar donde el hogar está yéndose siempre. Dicen que fueron varios tipos y que no pudo defenderse. Hoy, estés donde estés, te pido por favor que nos perdones por habernos reído aquella mañana. Hoy que el odio del país te cayó encima de nuevo y no hubo quien te defendiera, ojalá estés feliz en una feria permanente, lejos de nosotros. Qué duro, ¿ah? Bueno, bueno. Sí, es fuerte ese poema y bueno, Sí, cambié algunos nombres, obviamente, ¿verdad? Pero, claro, claro, claro. ajá, Pero regresando a esto, es que es atrevido lo que estabas diciendo, porque, digamos, cesó esto de la denuncia en el arte un buen rato y ahora pues se merece que se empiece a denunciar de nuevo, ¿verdad? Porque no salimos de este círculo de corrupción, de mentiras, de contaminación mental y espiritual, ¿verdad? Y pues hay que hacer algo al respecto. sí, Entonces me voló la mente que hay poemas que sí son así directamente eh, de condenación y busca pleitos, ¿verdad? sí, Entonces, sí, el mismo poema es esa edición. Ese es el que mencionas todos los lugares, ¿verdad? Como eh, invitándolos a un alzarse en armas. Me gustó mucho. ese es el de Coral, creo yo, ajá, Es el de coral. sí, Coral. que pues realmente fue, sí, sí, digamos que son sectores que conoces, ¿verdad? Pero que al final, pues muchos son sectores muy marginales, periféricos de la ciudad, ¿verdad? De la ciudad Ajá, capital. ahí está. Sí, Lo leemos. bueno, sí, sí, sí. Va, dale, pues. Dice, el lodo de la ciudad todo lo llena, todo lo alcanza. Es hiedra que oculta la máscara que esconde, mutila el silencio de todas las cosas, de todas las casas, de todas las noches. Camina sin cabeza al abismo, concreto, sin orillas, sin certezas, el sueño que desciende en espiral, mariposa suspendida en el aire o aire suspendido en el sueño al otro lado de una ciudad que sin sospechas duerme en paz. La mariposa y la flor sueñan con la capital en llamas, su catedral derrumbándose en llamas, el puente en llamas, el Congreso en llamas, la verbena despierta, la Betania, la Florida, la Landívar se levantan, la Kennedy, Misco, la Pérez, la Carabanchel, la Roosevelt, lo de Bran, el Milagro, Ciudad Quetzal, la Quinta Samayoa, todas ellas, Villanueva, Boca del Monte, Villahermosa, San Miguel Petapa, Villa Canales, Fraijanes, Tierra Nueva, Santa Catarina, San José Pinula, San José del Golfo, Chinautla, Valencia, todas las calles se levantan, todas las esquinas ardiendo, todas las estaciones, las escuelas y las playas. Limpia será la ira de la sangre, limpia la ira de la vida, limpia la infeliz distancia del ripio a la derrota de la patria. Qué bueno. Sí, Qué de huevo.
Sí, ahí, Sí, ay, ahí pensando en esta centralidad de la ciudad, ¿verdad? Y ujú, cómo, ujú. ajá, No, y fíjate vos que yo pienso que para que cambie Guatemala hay que hacer una propuesta artística que vaya cambiando, ¿verdad? Yo pienso ujú, que lamentablemente, pues, lo que consume, las cosas culturales que consume el ciudadano promedio, pues viene del extranjero, ¿verdad? Y lo poco que se produce localmente, pues ya sea que es muy difícil de entender o asimilar o no llega ahí, ¿verdad? Entonces, ponete, sí, yo sí tengo fe que si la sociedad se ve reflejada en el arte, pues ese es como un primer paso hacia un cambio, ¿verdad? Pero se tiene que ver. Entonces yo pienso que este poema, para cualquier persona que lo lea, ¿verdad? Y pues sí, es una invitación, ¿verdad? Creo que es como el ideal del arte, ¿verdad? Reflejar al ciudadano promedio y pues, que invitarlo a hacer algo, ¿verdad? Entonces creo yo que va bien encaminada el arte por ahí. Buena onda. sí, Felicitaciones por muchas ese gracias. poema. Gracias, Eduardo, ahí Sí, ¿no? por- Y hay otras cosas que me gustaron mucho, mucho. A ver, te voy a mostrar. Aquí está. Ese concepto de la furia también me gustó mucho, ¿no? sí, Este no lo apunté de qué poema es. Quise que la furia hablara por mí, pero encontré estos poemas con las manos encadenadas. ese Genial. es en Habitar la Tradición, se llama, Ajá. Y segundo poema. este de aquí abajo, hoy digo país con la boca sucia, mientras el gas lacrimógeno llena mis pulmones. Hoy digo poema con la boca llena de sangre, mientras el fuego consume las últimas banderas. Bueno, bueno, bueno. Entonces regresemos a este y tal vez nos puedes comentar cómo surgió, porque esa es una belleza de imagen, ¿verdad? Escribir poemas con las manos encadenadas. Sí, sí, pues, creo que este poema representa de alguna manera como una declaración de intenciones, digamos, de todo el libro, ¿no? Porque pues ahí fui poniendo la forma en que yo quería construir el libro y lo que el libro dijera, ¿no? Entonces, pues ahí es donde está como sintetizada como ese primer proemio, digamos, que le explica un poco a las personas que tengan la bondad de leerlo, un poco lo que yo quería decir, pero siempre desde el lenguaje poético, ¿verdad? Entonces, hay muchas declaraciones así, digamos, porque ahí mismo es donde está esto de, yo quería escribir un poema para traicionar a la patria, Ujú. traicionar a la poesía. Quise escribir el nombre de los muertos mientras se iban y mis manos removieron el polvo que dejó la ausencia. Entonces, pienso que de alguna manera es como un darle tierra, digamos, a esto, ¿verdad? A estos poemas, un poco cuál es la idea de cómo es que me gustaría que funcionaran. Eh, y, y bueno, pues eso es, digamos, este poema en concreto. Se llama Habitar la Tradición. Y ¿Lo querés leer? sí, 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 Va, ahora lo leo. pero dame un segundo, así lo proyectamos. Ujú. Estás hacia atrás, ¿verdad vos? Sí, es el segundo poema del Ah, es el libro. segundo poema. Habitar Ahí, la traición. Ahí estamos. sí, sí. Dice, dos cuencas vacías habitan la palabra. Quería escribir un poema para traicionar a la patria, que manchara con sangre la bandera de la plaza, que hallara las notas falsas del himno que lleva su nombre, que fecundara de raíces el silicio de su asfalto. Dos cuencas vacías habitan la palabra. Quería que el poema dibujara un cáncer de fuego sobre la tierra, que esculpiera un rostro humano en la roca estéril. Pero la traición
habitó toda mi sangre y el veneno tiñó mis huesos. Dos cuencas vacías habitan la palabra. Ahora el rencor se cierra sobre mí como el agua sobre el barco que se hunde. Me rodea el silencio como las tinieblas a los faros, como la luz que encuentra el ocaso que la puebla. Dos cuencas vacías habitan la palabra. Yo quería que el poema no terminara nunca y encontré gritos aferrados a las grietas del aire o a las paredes de algunas casas del centro. Encontré una niña desnuda en la playa del Pacífico con su sangre derramada sobre el mar que habitaba entero su cuerpo diminuto. La encontré hecha estatua de sal, hecha estatua por la sal de sus lágrimas, amarrada a su dolor y a la espuma de los sueños detenidos en su infancia. Retrato de la muerte hecho con piel y oleaje. Yo quería escribir un poema para traicionar a la patria sin traicionar a la poesía, y entendí que el poema no podía terminar nunca. Solo podría ser fragmento de ruina en la densidad del dolor. Quise escribir el nombre de los muertos mientras se iban. Mis manos removieron el polvo que dejó la ausencia. Quise que la furia hablara por mí, pero encontré estos poemas con las manos encadenadas, hechos con las palabras con que se promete volver. Encontré silencio. Cerré el filo oxidado de los ojos para evitar todo el dolor en mi dolor, para evitar toda la tristeza en mi tristeza, para evitar toda la memoria en mi pequeña traición, toda la ira en el fuego que cerraba mis puños. Dos cuencas vacías habitaron el poema, dos manos llenas del polvo que dejó mi huida. Ahí. Qué bien, qué bien. Desde Ajá. que, como es el segundo poema, desde que leí este concepto de traicionar a la patria, me dejó pensativo, ¿verdad? Por dos razones. Porque al principio dije, bueno, traicionar a la patria, o será que la patria me ha traicionado a mí. Así, el Ujú. primer, ¿cómo se llama? Impulso es victimizarme, ¿verdad? Y Ajá. después dije, oh, bueno, traicionar a la patria, ya me quedé pensando, ¿verdad? Y fue un pensamiento que estuvo dándole vuelta a mi mente por donde iba, ¿verdad? Entonces, ponete, al rato lo explicas, al final hay un poema, ¿verdad? Sí, Ya más, con más información, sí. pero sí, ¿vos cómo mirás ese concepto de traicionar a la patria o ser traicionado por la patria? Sí, la verdad es que a lo mejor al principio pues suena como un poco a lugar común, ¿verdad? Podría sonar Ah, a eso, ¿verdad? Pensando en que, bueno, pero también estaba leyendo a muchos poetas de la tradición de Guatemala, digamos, que justo, digamos, se proponían de alguna manera fundar una patria nueva, ¿verdad? ujú, O pensar en una patria nueva, pero siempre estaba operando el concepto de patria, ¿verdad? Que al final pues no es un concepto longevo, ¿verdad? Sino que es un concepto que tiene una genealogía y una historia y que al final pues tendrá una muerte, digamos también, ¿verdad? Esta idea de patria. Entonces, pues pensé más bien en cómo fugar, digamos, de esta idea de escribir un poema sobre la patria, digamos, o que fortalezca esta idea. Y, y justo al final, pues un poco el juego era ese, ¿verdad? Como regresar a la ternura, ¿verdad? Vos? Al amor y esa sería como, o esa resulta, digamos, una vía como para la tradición de la patria, ¿verdad? Eh, ah, justo, digamos, y bueno, está este documento que es del movimiento indio Tojil, ajá, eh, que creo que también es bastante ilustrativo, digamos, sobre exactamente. digamos que no es una glorificación ni una idea de construir una patria nueva, sino que es justo, digamos, como el señalamiento de que al final se trata nada más que de una ficción, ¿verdad? Una En la ficción ficción. construida, ajá, con un fin concreto, ¿verdad? Eh, entonces, pues un poco
a partir de ahí comencé a construir estos poemas. Sí, que bueno, a mí me dejó pensando, bueno, todo el contenido me dejó pensando, pero ponete, también me quedé pensando esto, es una ficción, yo como ladino, ¿qué hago? ¿Va? ¿Qué finjo hacer la Ajá. totalidad de todo esto, verdad? Y pues, quiera que no, hay una gran crisis de identidad que siempre he tenido, ¿verdad? Solo que Ujú. ahora, pues, que estoy un poco queriendo hacer un poco de arte, pues miro que ahí se pueden confrontar estos grandes como problemas y dolores, ¿verdad? Porque es doloroso no saber quién Ujú. es uno históricamente, ¿verdad? Creer uno que tiene, bueno, esa ficción que le han regalado a uno, ¿verdad? Y que ahora pues está aumentada con el capitalismo, con ¿cómo se llama? Los medios sociales, y en realidad uno no sabe qué jodido se está haciendo, ni dónde Sí, está, ni nada de eso, ¿vamos? sí, yo pienso que sí se ha grabado esta cuestión igual pienso que ahorita pues, a lo mejor este poemario pues se podría reescribir en los términos de lo que ha pasado últimamente, ¿verdad? Porque pues al final se queda muy corta la idea de la traición a la patria, ¿verdad? A lo mejor hay otros grandes discursos que se pueden traicionar y sin embargo pues digamos, la patria entendida como la soberanía de un gobierno y de un estado sobre un territorio sigue siendo un- una institución bien violenta, ¿verdad? O sea, Ah, violenta, cabal. Y toda esa ¿qué? Sus props, ¿verdad? El discurso verborreico, patriótico, los sí, símbolos patrióticos, toda esta cuestión que uno ha asumido que eso es la patria, ¿verdad? ajá, Ajá, y es así barato y pues eso es todo lo que uno tiene, ¿verdad? Que el Quetzal se murió sobre el pecho de Tecumumán, ajá. ¿verdad? Esos mitos, ni mitos son, ¿qué sería? Alucinaciones colectivas, ¿verdad? De lo que podría ser el inicio de pensar que es Guatemala, ¿verdad? Sí, Entonces, mm, sí, 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 sí. Sí, yo siento que sí, bueno, y ese relato, eh, sí, como cuestionar esos símbolos, ¿verdad? O darles un mm, verdadero, como darles una verdadera materia, ¿verdad? Como a esto. claro. mm. Ajá. Hay uno que me gustó mucho que ando buscando, creo que es Velar y aún morir, creo que es, ¿verdad? Ah, sí, Donde habla del ladino, aquí está. sí. ¿Ah? Ese, ¿en qué página está? En este está en el 22, Ah, ya. lo leemos. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, esto también está hecho con historias que incluso escuchas en el núcleo familiar, ¿verdad? Sí, cabal, cabal. Que dice, es bien ladino, dijo la abuela, y una sentencia de granizo se dibujó sobre su frente, y alzaron sus nalgas tiernas como una bandera de blancura, y recibió la enseñanza de un libro vacío, aprendió a leer una letra vacía. Declamó un poema a la marimba, otro a la ceiba, se hizo acólito vacío de su fe. Alumno distinguido, paseó la bandera por las calles menos pobres de su pueblo. De joven, se tatuó un quetzal en el huevo izquierdo y se volvió pez entre otros peces sin vida, arrastrados por el lodo del Motagua. Nunca supo que moriría sin conocer el mar. Mm, qué bueno, Muy breve el poema. qué bien, qué bien. Sí. Si eso de ser ladino es saber qué jodido será, ¿verdad? Ponete, en el caso mío, ¿verdad? Personal, Ujú. pues la abuela siempre decía, ¿va? Y así suena bien duro, mano. Decía ella, podemos ser pobres, pero no somos indios, ¿verdad? Y después por la Sí, pobreza nos fuimos a los USA y allá me llevó la tristeza, ¿va? Entonces yo decía, aquí, ¿de qué es ser ladino?
sí me odiaban y me tuve que rajar la cara con varios chavos porque simplemente era para ellos un mexicano, vamos, y me Ajá. odiaban a muerte, tanto que me querían dar riata. Entonces ahí me quedé, chica, dije yo, qué huevos, ¿verdad? Ujú. Y al regresar aquí en Guate, ¿verdad? Que sigue esa retórica y, puchica, pues qué locura, vamos, es ahí en ese poema cabal, lo que le enseñaron a uno, todo vacío, sin dirección. Sí, sí, yo siento que es duro este como encuentro con la genealogía de esta idea de la divinidad, siempre que lo miras, ¿verdad? Porque de alguna manera digamos, ya se ha dicho mucho, ¿verdad? De que esto de que el ladino es la identidad que niega, digamos, el mestizaje indígena. Ujú, ujú, Pero en mi caso fue también un encuentro con el olvido, ¿verdad? Vos? Con estas líneas familiares que de alguna manera se olvidaron a propósito, digamos, ¿verdad? ujú, ujú, Están como negadas o... mm, eh, entonces cuestionar eso, ¿verdad? Como empezar a pensar en lo difícil que es para muchas personas que crecimos, digamos, como dentro de la ideología de la ladinidad, lo difícil que es recuperar esa herencia del mestizaje, ¿verdad? Pero ujú. está claro, pues, que somos mestizos, ¿verdad? Pero a veces el ejercicio implica como ir un poco más allá, ¿verdad? Y recuperar realmente o tratar de ver en dónde es que está, ¿verdad? Y ser conscientes de que ese mestizaje existe. Entonces, a lo mejor también este libro, pienso que mucho, y eso lo platicábamos también con Caipá cuando lo estábamos produciendo, eh, que muchos de los poemas le hablan sobre todo le hablan a cualquier lector, ¿verdad? Evidentemente, pero a lo mejor el lector, digamos, que pueda sentir estos poemas como con más fuerza, sea un lector precisamente formado dentro de esa idea de la ladinidad, ¿verdad? Que le habla mucho a personas que se han formado ahí. Entonces, a lo mejor ese sería como un destinatario, digamos, para estos poemas. Ajá. Qué bien. Porque también está presente ese cuestionamiento, ¿verdad? De esa Ujú, idea. Ujú. qué interesante. Bueno, vamos a ver. Otra cuestión que me llamó mucho la atención fue esto del concepto de la rabia, ¿vos? Sí, Porque sí, la rabia pues siempre puede comprometerlo a uno, ¿vos? sí, Uno, sí, expresar la rabia propia lo puede marginar a uno, ¿verdad? sí. Entonces te voy a mostrar este segmento. Me decís Ajá. vos en qué poema está. Ujú. Ah, está, Conjuros para la Sí, rabia. Ajá. Dice, camino con la rabia de todas las cosas, camino y maldigo a los cerebros brillantes de esta generación. Me río de los poetas y sus cultos al ego y sus delirios de dandis. Escupo el rostro de este tiempo asesino. Genial. sí, es Ese un poco Conjuros de la... visceral ese. Un poco, para déjame encontrarlo. ¿En qué página está ese? Permitime, se llama Conjuros para la rabia, pero vamos a ver. Aquí lo tengo ya. Entonces, el epígrafe es de Roberto Obregón. No Mm, recuerdo exactamente en cuál de los libros de Obregón está esta cita, pero dice: la palabra puede servir de boomerang, de trampa, de alfiler, de escondite, de lanza con la punta remojada en veneno. Y justo hubo un momento, digamos, como un paréntesis antes de leerlo, esta idea de la lanza con la punta remojada en veneno la utilicé para título de un ensayo sobre los poetas de la, de la Revolución. Entonces estaba Obregón, estaba eh, Otto René Castillo. eh, no trabajo tanto Luis de León, digamos, como poeta, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, voy a leer el poema. Pocos saben los gritos de la patria que habitan. Hoy convoco a la fiera, rostro de piedra, lanza con la punta remojada en veneno. Camino con la rabia de todas las cosas, camino y maldigo a los cerebros brillantes de esta generación. Me río de los poetas y sus cultos al ego y sus delirios de dandis.
escupo el rostro de este tiempo asesino, y la rabia me señala, me pregunta, y los machetes, los azadones, las piedras de moler, los martillos, los zapatos, las hamacas también tienen su rabia, las botellas vacías con que nuestra sed se pierde, pero no se apaga, las botellas llenas para incendiar el invierno, los sombreros para guardarnos del sol de todas las marchas, las bicicletas, las navajas de afeitar, las 10 horas de tedio más 4 de cansancio, la irreverencia de los buses que se llenan de tristeza pero se pintan de colores. La rabia tiene un rostro de humo, ciega densidad sopla mi nariz para que yo respire. Hoy convoco la rabia de todas las cosas, certeza de todas las muertes, y una enredadera crece hacia adentro, una mata que se aferra a la sangre para que la raíz de la rabia sostenga la fuerza mineral del mundo. Qué bueno, qué bueno. Sí, y ahorita me acordé que un poco la idea de este poema fue eh, un fragmento del Popol Vuh, Mm, cuando justo se revelan todas las cosas, digamos, que aparece ahí, que se claro, revelan los azadones, las piedras de moler y comienzan a destruir a los hombres, ¿no? Entonces es esta como la rabia, no solo habitando las agencias humanas, sino que todas las cosas, digamos, curar la entonces, rabia para que habite el mundo. Ajá. genial, genial. Hay un poema, bueno, como te digo, que varios me hablaron, pero este sí me tocó, pues, tal vez, y te lo voy a mostrar. ¿Dónde está? Se llama Herencia, Herencia, Ah, sí, que está hasta atrás, creo yo, ¿verdad? sí, es de los últimos. De los últimos. Déjame, dice Herencia, de cómo el hijo se vuelve padre, de cómo sin prisa envejece, de cómo se compra un carro y una camisola, de cómo traiciona a quienes más ama, de cómo descubre sus manos en una caricia prohibida pero hermosa, de cómo recorre una a una las historias de su fracaso, de cómo entristece al escuchar la lluvia, de cómo se vuelve desconocido para sí, para los suyos, de cómo traiciona a sus amigos más queridos, de cómo engaña a sus amantes, de cómo acepta el trabajo de un sujeto turbio, de cómo grita a medianoche palabras que están fuera de cualquier órbita del amor, de cómo se estaciona frente a una casa de putas para sentirse hombre, de cómo se masturba por las noches con la misma actriz jovencita, de cómo se cansan sus manos de no tener más que hambre, de cómo baja el rostro cuando ve fotos de su madre, de cómo atraviesa la ciudad como un relámpago para llegar a casa antes que el sol, de cómo encuentra a la cobra y la mira a los ojos, de cómo se siente viejo y hende el filo de su duelo en todos lados, de cómo seduce su propia idea del morir, de cómo convence a la serpiente para dormir con ella, de cómo lo traiciona a la serpiente, de cómo lentamente y sin dignidad envejece. Sí, Bueno, bueno, bueno. Pues sí, vos es una colección bien atinada, vos, a todo nivel. Eh, la sí, verdad, muchas gracias, gracias Eduardo. Eh, ahí, sí, fue algo que me costó un poco, digamos, animarme a publicar es como el colofón, ¿no? ujú. Me despedí de este país, pero donde aprendí a morir, me despedí de este país donde aprendí a temer, pero luego está como ese cierre, ¿verdad? Que es me despedí de este país donde aprendí a amar, y al final es un poco la idea de la traición, también desde ahí, ¿verdad? ¿Puedes leer No, esto, maestro? sí, dice, escondidos en las fauces de un revólver, la gente sigue naciendo y cree en la esperanza, sobre las rocas, sobre las llagas, sobre las calles orinadas y la espuma, amamos y traicionamos a la patria. Y ahí se cierra, ¿verdad?
como el arco que se había iniciado con traicionar a la patria se cierra aquí. cabal. Ajá. Sí, Qué bueno, es buenísimo. sí, gracias. Gracias, Eduardo, Mm, ahí por la lectura, que ha sido una lectura generosa y por invitarme a este programa, porque pues a lo mejor eh, motive, digamos, a más personas a que se acerquen a estos poemas. claro. Y bueno, ahorita que estamos platicando, pues me acordé de muchas cosas que llevaba ratos de leer algunos poemas del libro, pero no unos que vos leíste Mm, con, con más, ajá, con más atención, entonces me gustó mucho. Y bueno, recuerdo a veces me puse a recordar con esto que decías, esto, yo lo leí en un ensayo de Allen Ginsberg, ujú, que decía que cuando la música cambia, los muros de la ciudad tiemblan, ¿vaos? ujú, Entonces pensar que también, pues la poesía para mí, digamos que no es un lenguaje que tenga que, digamos, tener necesariamente un contenido político explícito, pero también es un lenguaje por el que se puede hablar del mundo, ¿verdad? Y hablar de las cosas que pasan y entre esas cosas pues están estas traiciones o estas frustraciones o estas impotencias. ujú. Entonces, ¿por qué no, digamos, darle también a la poesía el espacio para que tenga algo que decir, digamos, con Claro, estas resistencias, ¿verdad? Que están sucediendo, con claro, estas claro. disidencias, ¿verdad? Que se han vuelto tan importantes, siento yo, ¿verdad? Ahorita con estos últimos tiempos que hemos vivido, hemos visto que hasta se han encontrado resistencias que habían estado separadas, ¿verdad? Mm, En Guatemala. Entonces, pues darle a la poesía la ocasión para que hable también de eso, pienso que es importante, ¿verdad? Eh, es una posibilidad, un camino posible que puede tomar la poesía y no siento que sea el único, pero siento que es válido también, ¿verdad? claro, claro. Y como última pregunta de esta entrevista, habrán otras sobre tus otros libros, ¿verdad? Buena Eh, onda. ¿qué, qué consejo le puedes dar a alguien que está empezando a escribir poesía y que está entusiasmado, pero no sabe qué hacer con sus ideas y para dónde agarrar? Ajá. Pues yo no, siempre he sido como, he tratado de evitar dar consejos dados, pero en mi experiencia, digamos, tal vez compartir la experiencia que yo viví, pues primero, pues no dejar de pensar que la poesía tiene que ver con el gozo, ¿vaos? O sea, que de alguna manera eh, la relación más honesta que tenés con la poesía es la que te llena, porque te gusta, ¿verdad vos? O sea, porque te gusta escribir y porque te gusta leer poesía. Eh, y dejar de pensar en las dinámicas sociales que propicia la poesía, ¿verdad? Vos? Como el reconocimiento, los festivales, las publicaciones, que al final todo eso es como, está como rodeando, digamos, es como parafernalia que rodea una acción que es muy íntima, que es el encuentro de una persona con el poema, ¿no? Entonces siento que hay que continuar creyendo como en ese acto íntimo de relación con el poema desde el amor por la poesía y no desde pensar en qué otras cosas van a suceder después. Y parte de ese amor siento que tiene que ver con la lectura, ¿vamos? Porque, bueno, esa fue una experiencia particular, digamos, en mi caso, y yo he visto que no es la única, eh, porque yo sí llegué a la poesía a través de la lectura, digamos, que fue como ese mi camino, ¿verdad? Pero hay gente que llega por otros lados, que llega como por búsquedas muy personales o por eh, búsquedas políticas incluso, ¿verdad? Entonces, pues pienso que son caminos también válidos. Como decía Roque Dalton en el epígrafe de Taberna, ¿no? Que dice que le está escribiendo a una persona y le dice, a ver si lo tengo, si lo puedo recordar, pero dice, yo llegué a la revolución por la vía de la poesía, usted llegó a la poesía por la vía de la revolución. Entonces, cada quien pues llega por un camino diferente, ¿no? Ujú.
Y hablando de los poetas que te influenciaron cuando los leíste, ¿quiénes fueron los que te tocaron así, que te dijeron "Ah, algo así tengo que hacer yo"? Sí, pues ha habido varios, digamos, que fue como muy variado, digamos, el espectro, porque pues comencé a leer desde muy joven, digamos, que la poesía me gustó desde muy joven. Entonces, cuando era joven, pues leía poetas, creo que puedo verlos, digamos, como en mis libros. En los libros que he publicado puedo ver ahí quienes están entusiasmándome, vamos, con las lecturas. Por ejemplo, en mi primer libro, ¿verdad? Música rara, creo que está muy clara la influencia de poetas como Leopoldo María Panero, por ejemplo, ¿verdad? O como Rimbaud, o como toda esta como espectro de poetas que Paul Verlaine dijo que eran poetas malditos, ¿verdad? Que está eh, Rimbaud, Baudelaire, pero también se suman, digamos, luego Alejandra Pizarnik o Leopoldo María Panero, que ya son poetas que podrían ser considerados como poetas malditos, pero del siglo XX. Eh, Luego en el segundo libro, en genealogías, se ve como más heterogénea el espectro, digamos, un poco más complejo, podría decirse así. Está, pero sí está, por ejemplo, Antonio Gamoneda, digamos, con esta idea de hablar sobre su madre, ¿verdad? Entonces creo que fue una inspiración Gamoneda en algún momento. O Sharon Olds, que es otra poeta norteamericana, que también tiene muchos libros sobre su familia. Em, Luego en Intemperie, que es este libro que se publicó en México, estaba leyendo muchos poetas objetivistas estadounidenses, digamos que es esta idea esta tradición que a lo mejor da inicio con William Carlos Williams, que es un poeta que continúo leyendo, digamos, me gusta. Eh, pero luego está también Cummings, por ejemplo, o esta tradición, digamos, de poetas modernistas de Estados Unidos, digamos que esas eran unas exploraciones en concreto ahí, pero también luego, pues me gusta mucho de aquí de América Central la poesía de Roque Dalton, del joven Roque Dalton, sobre todo del Roque Dalton más joven, digamos, que creo que a lo mejor está presente aquí en Sedición, ¿verdad? Junto con poetas de Guatemala, digamos, que como te digo, fue como una búsqueda en concreto, digamos, como quiero ver cómo es que han dicho, o cómo es que se han revelado estos poetas que también fueron revolucionarios, digamos, Mario Payeras, eh, estaba Roberto Obregón, Otto René Castillo, Roque Dalton. Sí, digamos que son algunos poetas. Siempre, y a pesar, digamos, de que vas cambiando tus lecturas, siempre hay unos que disfrutas mucho releer, digamos, por ejemplo. César Vallejo, o Constantino Cavafis, digamos, que son poetas geniales, ¿verdad? Fernando Pessoa, Idea Vilariño, que recién he comenzado a leerla con mucha enjundia en estos últimos años. Ujú. Y ahora que estás allá, ¿no has encontrado alguna sorpresa nueva, ya sea Sí, poetas de por allá contemporáneos o que te han referido a las lecturas en las clases que llevas? sí, siento que ha sido muy grato, también un poco abrumador, te soy honesto, digamos, como recibir tantos estímulos y tantas recomendaciones, porque por un lado están las clases, por ejemplo, este semestre. eh, Veí como poetas de la tradición árabe medieval, digamos, ¿verdad? Que me parece impresionante como por ejemplo, esta idea de que el poema hable por ejemplo, la poesía amorosa, digamos, tiene un inicio en la tradición poética, ¿verdad? Y a lo mejor este inicio podría ubicarse, o uno de estos inicios podría ser en la tradición de los poetas árabes preislámicos, ¿verdad? Esta idea de que el amor se puede decir con palabras, que existe un sentimiento que se llama amor y que se puede decir en un poema, pues tiene un origen, ¿verdad? Entonces, me gustó como hacer esta exploración histórica. Pero luego el grupo, digamos, del doctorado es bien heterogéneo. Entonces hay compañeros, digamos, y compañeras de otros países
que conocen a profundidad otras tradiciones, digamos, de poesía. Entonces, por ejemplo, un amigo peruano que también le gusta la poesía me dice, no, es que tenés que leer a Blanca Varela y a Martín Abán y a Enrique Verástegui, pero no al Verástegui de este último Verástegui, ¿verdad? Que es este de Ángelus Novo, sino que el primer Verástegui. Entonces vas como explotando, te explota la cabeza de tanto que estás recibiendo. Que, Qué bueno, bueno, qué afortunado sos de estar sí, estudiando tiempo completo literatura. sí, muchas gracias. Sí, es un gran privilegio, la verdad. Ah, A mí, la verdad. sí, Bueno, y te sí. agradezco de verdad el tiempo que nos diste para la entrevista y pues al rato comentamos otro de tus libros, ¿verdad? Buena onda, Eduardo. Muchas gracias a vos Gracias, por la maestro. invitación. La verdad es que qué alegre y me gustó mucho la platicada. Buena onda. Y, Tal vez y nos gracias. miramos antes de que regreses a Los USA, ¿verdad? Si Sí, sí, pasas sí. por la Ahí. capital. Sí, seguro. Yo justo mañana creo que me voy a ir al JIC. Al final tuve que atrasar el viaje. Ah, yo pensé que andabas por allá ya. No, no, no. Mañana me voy y yo creo que la otra semana que ya Ah, esté aquí va. de regreso. Ajá. Genial. Buena onda, maestro. Entonces te agradezco mucho y lo dejamos ahí.